Un salam aleikum para todos los tataitas, para todos los tatas, para todas las yayis, para todos los engueyos. Hoy vamos a hablar referente a los fundamentos de Nganga relacionados con el cristianismo, en la mezcla del cristianismo que se utilizó en esta religión. Hoy en día, muchos ganguleros piensan que cuando llaman a Lucancasi a Ndokin, ya viene Ndokin a los pies de ellos. No es así. Tú te tienes que poner de rodillas a los pies de Lucancasi. Y cuando usted va a pedir con Lucancasi, con Candiampembe, con el mundo cariré, usted tiene que ofrecer a Lucancasi. Usted no puede pensar de porque usted llama a Lucancasi que le diga a Lucancasi que se lo coma, Lucancasi se lo va a uriar. No es cierto. La forma primitiva con que se trabaja las engangas no cristianas, llamadas en lo popular engangas judías, son engangas que solamente se utilizan para hacer daño. A pesar que con las engangas judías también usted puede resolver muchos problemas. Las engangas no cristianas son engangas que son invocados el dios de las malas artes. Por lo tanto, muchas de estas engangas, para hacer un trabajo, una ensara malongo, el gangulero se corta y da su propia menga a la ensara que está realizando. Las engangas de Lucancasi se escupen cuando se hace un trabajo y se maldice a la persona escupiendo la ensara que usted está haciendo. Lo diferente a una enganga cristiana, que no utilizamos esa forma tan sucia a estos fundamentos de ensamble o estos fundamentos cristianos o enganga o candango cristiano. Las engangas no cristianas se pueden alimentar de quintuala, de gatos. Las engangas no cristianas se pueden alimentar de mayimbe, de aura tiñosa. Las engangas no cristianas siempre hay que ofrecer algo para poder realizar el trabajo que usted está haciendo. Cuando usted trabaja con Lucancasi, siempre hay que trabajar con la candela, con la polla. Usted no puede llamar a Lucancasi y no prender candela. Usted tiene que prender candela, prender polla, para así invocar al dios de las malas artes, a Ndokin, o Lucancasi, o Candiampembe en el mundo carire, o Cachanga, o todos los nombres que tienen en esta religión. Es por eso que siempre que hacemos un trabajo con Lucancasi, está involucrado Lucancasi en la ensara. Es directo como se trabaja, pero para trabajar con Lucancasi directamente debemos tener ese enganga o un candango que represente a Ndokin, a Candiampembe, al dios de las malas artes. Claro que nosotros no recomendamos a ninguna persona que realice buenas ni malas artes. Simplemente hacemos demostraciones folclóricas para conocimiento de aquellos que son ganguleros, para conocimiento de aquellas personas que quieren entrar a esta religión y no tienen los puntos claros
de lo que es palo mayombe afrocubano. Cuando usted lo rayan, usted jura las dos fuerzas, la fuerza del bien y la fuerza del mal. Y su padrino le dice que si no es necesario que usted no utilice en las invocaciones de sus trabajos a Lucan Casi. Pero esto se ha convertido como un juego donde cualquier gangulero está llamando a Lucan Casi sin ellos poderlo ver o escucharlo o saber lo que Lucan Casi quiere. Por eso es tan peligroso utilizar estas formas primitivas, utilizando al Dios de las malas artes. Y es por eso que siempre hacemos hincapié en que los ganguleros conozcan sobre estas formas primitivas para que no se vean en un problema y que en un momento determinado Lucan Casi esté huriendo a su propia familia. Han existido ganguleros que han tenido enganga no cristiana. Como hemos dicho, estas engangas son bien peligrosas a modo de poderse utilizar y trabajar con ella, ya que la enganga no reconoce ni a su propio dueño. Usted tiene que cumplir con estas leyes, sobre todo cuando trabaja malas artes, porque de ese modo usted va a tener, como dice, esos caminos abiertos. De lo contrario, usted va a tener muchos tropiezos con los seres queridos que usted quiere, y esto puede llegar a huriar a sus seres queridos. Es por eso que tener una enganga de Indoquin o de Lucan Casi o Candiampembe, no todos los religiosos están aptos para tener ese tipo de enganga. Y como es natural realizar malas artes, hay que tener más conocimiento que realizar simplemente buenas artes. Porque los trabajos que se realizan con Lucan Casi son bien complicados y siempre quedan acciones que usted debe quitar para que usted no se vea en problemas o arrastre que le puede ocasionar esos tipos de trabajo que usted puede hacer. Hoy en día yo he escuchado de que yo tengo una ganga de Indoquin, de que yo sí tengo una ganga en Indoquin, que yo hago y deshago. No tiene una ganga en Indoquin nada. Él no tiene ni idea de lo que es una ganga de Indoquin. O aquel que dice que tiene un tiemblatierra. Una ganga de tiemblatierra es muy diferente a todas las engangas que existen o que hemos visto nosotros o ustedes. Y hay que tener los conocimientos de saber lo que es una enganga de tiemblatierra, de Insambi, que son una de las engangas más poderosas que existen. Y que cuando se le da de comer, los palos no pueden estar embarrados de menga o de sangre. ¿Cómo se hace eso? Bueno, eso no se puede decir porque eso es secreto. Pero cuando yo me enseñan de que esto es una enganga de tiemblatierra, yo me echo a reír porque digo, esta gente está fuera de lo que es verdaderamente una enganga de tiemblatierra, que es una de las engangas más poderosas que existe, sin dejar atrás la enganga de Lucan Casi, que es muy temida entre los propios religiosos. Cuando dicen este religioso tiene una enganga judía, no cristiana, ya la gente cuando camine van a hacerlo más despacio, porque saben que se pueden enfrentar a una brujería, a una mayumba más poderosa que la que ustedes están acostumbrados a ver. Yo me refiero a todas estas cosas porque me es importante de que las personas sepan cómo es que trabaja la religión. Ahora usted me dice, yo tengo
Tataíta, yo tengo una ganga de tiemblatierra que me la dio mi padrino. Y yo le digo, déjeme verla. Si usted me la enseña, yo le digo, esto no es una ganga de tiemblatierra, porque una ganga de tiemblatierra es esto y esto. Y de lo contrario, esto no es una ganga de tiemblatierra. Entonces, existen todos estos engaños que están sucediendo ahora. El mismo México han sacado en gangas judías ellos mismos ahí. Además, los trabajos con Lucan Casi, Lucan Diampembe, son diferentes, totalmente diferentes. Y no hemos podido llegar a tan altura en los conocimientos que puede tener un religioso. Solo los religiosos que tienen grandes conocimientos pueden tener una enganga de Lucan Casi. Muchos de estos religiosos tienen las engangas enterradas. Ahora la persona va a hacerse un trabajo con una persona que tiene una enganga no cristiana, judía, como le dicen en lo popular. Y la persona que viene a hacerse el trabajo va porque sabe que estas engangas pueden trabajar mucho más rápido que otras engangas cristianas. Sobre todo para hacer daño. Entonces, estos religiosos de ahora cogen y la persona viene a hacerse un trabajo y le dice que tiene que dar su sangre. Eso es mentira. La sangre la tiene que dar el tata que tiene la enganga no cristiana, judía. Ese es el que va a dar la sangre en caso de que quiera dar la sangre. En caso que quiera dar su menga. Para intimidar más a la persona que viene a verlo. O simplemente las engangas de Lucan Casi también urian en susu, urian gallo. Y si es gallo negro, un gallo negro es mejor. Pero ahora están haciendo eso, de que ellos dicen que tienen una enganga de Lucan Casi, de Endoki, y la persona que viene a hacer un trabajo le tiene que dar también sangre a la enganga. ¿Qué es esto? ¿Hasta dónde llega esta locura? Si no pueden conocer las engangas cristianas, ¿cómo vas a conocer las engangas judías o no cristianas? ¿Cómo las vas a conocer? Si no conoces las cristianas. Si cuando se hace un trabajo es diferente. Hasta las engangas de Lucan Casi son peligrosas. Estas engangas son bien complicadas. Entonces no conocen las engangas de cristiana, la de Sarabanda, o la de Siete Rayos, el Candango Siete Rayos, o de Mamachola, y quieren estar inventando. A la persona que viene quieren cortarlo para dar la sangre de ellos. están solliros, pues van a la realidad. Y no siempre el gangulero judío o no cristiano da siempre su menga. Esos son en casos particulares de que quiera que ver el trabajo más eficaz. Y eso no son todos los religiosos que hacen eso. Hay religiosos cristianos que se aterrorizan de nada más de decir que es ganga de Lucan Casi. Y otros no, el que no conoce es como el que no ve. Ese quiere tener la enganga, ese quiere a su hijo y a su hija, quiere a su esposa, quiere a su mamá y a su papá. Y quiere tener una enganga judía para que se lo ure a todo el mundo. ¿A dónde van a llegar?
usted puede hacer trabajo de malas artes con la enganga cristiana cuando quita el crucifijo. Pero esto no quiere decir que es directamente con Lucan Casi. Sí, está llamando a esas fuerzas malas, malignas, pero no son directas como es una enganga judía que nada más trabaja con Lucan Casi. Abrimos la mente a todas las personas que ven estos videos no solo por ser religiosos, sino porque están interesados en el arte folclore afrocubano, que es como nosotros lo ponemos, como un arte folclore, al cual usted puede estar viendo. Ahora aquí trabajamos con el encuyo, lucero, pero también trabajamos con centella, trabajamos con endoqui y estamos trabajando con zarabanda. La única firma que lleva estos ojos es la firma o la patipemba de zarabanda. Ahora no le quieran poner el ojo a las patipembas que ustedes quieran hacer. Esta es la única firma que lleva estos ojos. Ahora ponen una firma y quieren ponerle los ojos a todas las firmas que hacen. No es así, señores. Aprender la religión lleva tiempo, lleva sacrificio. Si no sabemos trabajar en la religión, estamos jodidos. Estamos muertos, como dicen. Ahora trabajamos con el encuto San Gabilongo, que tiene los tratados de guindabela, saquempeño, ropa y compone, que siempre están guindados. Y son sacos de yute, o pueden ser sacos de tela, pero siempre son, la mayoría de los viejos anguleros son sacos de yute, donde se guarda el brujo, donde se guardan brujerías, y esas siempre van a estar guindadas. Y estos encutos San Gabilongo mandan espíritus, que los espíritus que mandan no ponen los pies en el suelo y solo se ve la imagen del espíritu, pero no como otros espíritus que se ven los espíritus con los pies en el suelo. Estos están a 37 pulgadas del suelo y es por eso que son también muy peligrosos los encutos San Gabilongo cuando los realizamos o trabajamos con ellos si no sabemos trabajar con este tipo de fundamento, o como es llamado encuto San Gabilongo. Utilizando el empaga vititi mensu, se pueden hacer trabajos que van guindados con el encuto San Gabilongo y son trabajos que se realizan para hacer malas artes. Si los convenios o tratados que hacemos cuando hacemos una enganga, en las diferentes representaciones que aparecen aquí, estas representaciones datan de cientos de años. Y ustedes las están viendo fácil, porque yo se las estoy enseñando. Cada Munanzo Congo ya sabemos que trabaja diferente. Y cada Munanzo Congo tiene su forma de construir su enganga, pero son muy similares a todas las construcciones de la enganga que se hacen. Lo importante de que cuando nace un gajo nuevo, una enganga nueva, es que la enganga de donde nace sea una enganga poderosa, sea una enganga fuerte, sea una enganga de prestigio, no que sea un caldero que tengan palo de tendedera o tengan palo de parque, y de tendedera le dicen porque son unos palos muy grandes que ellos quieren poner la enganga muy grande, y le dicen entonces enganga de palos de tendedera. Y cuando dicen enganga de palo de tendedera, de palo de parque, quiere decir que le ponen cualquier palo y no son los palos importantes que debe tener una enganga. Como quebrahacha, roble, biquí, caja de muerto, vencedor, palo Ramón, palo Cocuyo y muchos palos más
que son importantes en la enganga y que todos desenvuelven una actividad en la enganga. Entonces, como no pueden ir a Cuba, porque muchas de estas personas que están en esta religión actualmente son personas que no tienen gran poder económico, entonces se encuentran de que le venden cualquier palo y cualquier palo lo arman y ponen su enganga, entonces quiere que la enganga le trabaje como si fuera una enganga cubana. No es así. Ah, sí, que hay muchos que van a buscar los palos allí. Sí, también hay muchos que van a buscar los palos allí. ¿Cómo que no? Bueno, eso tienen más oportunidad de tener su enganga mejor. Pero si usted tiene una enganga de palo de parque, eso no sirve para nada. Si usted tiene una enganga en un caldero de guerrero, eso no sirve para nada. Si su lucero es de cemento, eso no sirve para nada. ¿Y hasta dónde vamos a llegar? Si lucero es utilizado en la enganga como un engranaje que trabajan juntos, lucero y la enganga trabajan juntos, lucero abre los caminos de los trabajos que hace el Tata o la Yayi y lucero abre los caminos del Tata, de la enganga. Pero si lucero se lo entregan solo, como hemos visto ya infinidad de que lo que hacen es entregar lucero solo, pues lucero no funciona, como me escriben a mí las personas. No, Tata, porque el lucero no me funciona, que sé yo, que haga. Digo, bueno, pero el que tiene la enganga. No, no tiene la enganga porque nomás me dieron lucero cuando me rayaron. Ah, entonces tienen esos problemas. Personas que te rayan y te quieren agarrar dinero, entonces te dan un lucero. Pero si existen tantas cosas que se pueden dar, yo no sé por qué hacen eso. Usted siempre tiene que averiguar. Usted no se puede tirar con cualquier religioso. Tiene que ser una persona que usted sepa que es buen religioso y que esa persona lo va a recomendar a otros buenos religiosos porque está su nombre por en medio y no va a caer en esos percances de un religioso, porque a veces se ponen de acuerdo 3 o 4 religiosos a buscarle gente al Tata, porque es un tumbe lo que tienen. Y entonces eso lo están haciendo. Dice, ah, no, este Tata buenísimo, que esto que lo otro. Este Tata lo que es un tumbador, delincuente. Que cuando llega una hijada esa que se quiere rayar, para convertirla en ahijada, se vuelven locos. Porque la muchacha está bonita o está simpática, entonces quieren actuar de otra manera. Y no tienen los conceptos religiosos que debe tener cualquier padrino, que es el respeto mutuo del ahijado al padrino y el padrino al ahijado. Ese es el respeto que hace grande los monazos Congo. Cuando eso no sucede, entonces es un realengo donde usted va. ¿Cómo ahora yo voy a ser su ahijado? Yo voy a traer a mi esposa y a mis 2 hijas. Yo soy su ahijado. Entonces yo tengo ciertos problemas con mi señora y yo, como usted es mi padrino, yo se los voy a contar y yo se los cuento y después busca la manera de separarlo para él engancharse con la mujer de que era el ahijado de él y después vota al ahijado también, porque lo que le interesaba era la mujer. Por eso las mujeres tienen que tener cuidado, las muanas, donde se meten. También hay que la rayan y se enamoran del padrino y hacen todo ese tipo de cosas. Eso está bien mal. Eso es una cosa que está bien mal porque si usted quiere tener una relación con ese religioso, no se involucre entonces en la religión, enamóralo aparte. Ah, no, yo lo quiero ver usted, pero fuera de todo eso. Y eso es lo suficiente. Pero no, se aprovechan de esa oportunidad
porque las personas están vulnerables y el padrino aprovecha todo eso. Estos padrinos de ahora no son todos, ya hoy sabemos que no son todos, para que nadie se ofenda, pero son muchos, para que ustedes sepan eso, porque no tienen concepto de amor de la religión, porque no es de ellos. Así que no habemos de cubanos que la queremos, sí, hay que no son cubanos y la quieren, pero otros no sienten nada por la religión, están en eso para buscar o para meter miedo a los demás. ¿Quién ha presentado nada? Mire a ver si hay alguien que presente algo como esto. No existe. Cuando uno trabaja la religión, tiene que ser una persona correcta. Tiene que ser una persona de respeto, que respeta a su ahijado y sus ahijados lo respeten a él, porque cuando ya no nos respetan al padrino, como dicen, se cagan en el padrino 10 veces, porque no tienen respeto. Si no respetan a su mamá o su papá o su hermano o sus hermanas o su tío, no lo respeta, que van a respetar al padrino. El padrino para ellos es un escalón que ellos quieren subir y cuando se aburra se van. ¿Qué ustedes creen? Que, sí, cuando te rayas vas a estar rayado para toda tu vida. Pero ¿cuántos duran en la religión? ¿Cuántos fundamentos malos le dan a las personas? Porque no ha habido nadie que ha enseñado ni ha explicado nada sobre el tema. Cuando trabajamos con Lucan Casi es otra cosa aparte. Usted puede jugar con candela, pero sabe que se puede quemar. Tiene que jugar suave. Como dice, si se juega con candela, que juega con cuidado. Ahora usted va a presentar un trabajo. ¿De qué forma usted lo hace? De que su ahijado, de que quiera aprender y usted no se lo puede enseñar. Usted le puede enseñar a su ahijado todo lo que usted quiera. Claro que usted debe tener su reserva como religioso para tener una protección en caso de que suceda cualquier cosa, porque hay traidores, ahijados traidores, que usted lo enseña y después son malos, sin vergüenza. Y eso lo vemos a diario. Por eso que estos padrinos hoy en día se lo pasan intimidando a los ahijados, para que los ahijados no estén haciendo cosas indebidas, porque eso es lo que hacen. Aprenden la religión y después ellos mismos le tiran al padrino. ¿Qué tipo de personas son estas que están en la religión? Son personas que no tienen concepto de nada. Que mira la ahijada, que mira el trasero que tiene, que esto. No, pero este tipo no es para ella. Y le están diciendo al marido que fue allí, esa pareja ahí a luchar, a mejorar su vida. Y termina el tipo que tenía negocio sin negocio, terminan los hijos separados y ella viviendo con el padrino. No me digan que es mentira, porque eso yo estoy cansado de verlo aquí, como es la cosa. ¿Hasta dónde podemos llegar? No hay un par en la religión que diga hasta aquí usted puede llegar. No, no existe. Usted llega hasta donde usted quiera. Usted mantiene las leyes religiosas hasta donde usted quiere. Como dice, si usted es un fuácata, pues entonces usted no tiene amor a la religión y para qué va a estar en ella. La cuestión es que esto es un negocio muy lucrativo. Al trabajar con Lucan Casi son los trabajos más caros que existen. Porque este sí hay que pagarle. Este no es juego de que le ofreciste el gallito y después no se lo da. Si este tú le ofreces un gallo y tú no se lo das, pues ya tú sabes lo que te va a pasar.
Por eso que los religiosos le huyen a todo lo que sea no cristiano. Y te dicen, cuando tus padrinos te rayan, te dicen, no te dediques a hacerles daño, dedíquese siempre a hacerles bien. Y eso es lo que queremos transmitir, que las personas hagan el bien, que ayude a las personas. No quiero hacer todo esto que yo estoy enseñando porque todo esto es peligroso. Para esto hay que tener un grado alto más de conocimiento religioso para poder realizar cualquier tipo de estos trabajos que yo presento aquí. Usted puede captar y puede saber y puede aprender cosas que le van a ser útiles. Igual que cuando hacemos un masango. Los masangos pueden ser para la mamba siré, para las 4 esquinas. Para amarrar las 4 esquinas cuando hay una huancala, una fiesta, o hay una consagración, un rayamiento, para que Cabo Ronda no ronda tu munanzo. Pero también existen masangos de guerra. Como dice los viejos anguleros, si usted no sabe hacer masango, usted no sabe hacer nada. Usted tiene que saber hacer masango. Hay masangos de guerra, de huanga. Hay masangos hasta para el amor. Los masangos, para el que no sabe, son especie de un tamal que se hace con hojas de maíz. Las patipembas o signos siempre tienen que tener entrada y salida. Aunque usted vea un círculo aquí, tiene la salida de los mombala garabatos. El círculo no está cerrado total porque entran y salen por los mombala o garabatos. O sea, ninguna religión, cuando se hace la patipemba o signo, puede estar cerrado. Tiene que entrar y salir el espíritu cuando usted lo está llamando. Si no entra y sale el espíritu, entonces el espíritu se queda estancado en la patipemba que usted está haciendo y el trabajo que usted está llamando simplemente lo va a hacer ahí, pero el espíritu no va a poder salir. Por eso, las patipembas o signos tienen que tener entrada y salida, porque el espíritu trabaja de esa forma, entra y sale a la patipemba que usted está haciendo, que usted trazó, y es de esa manera que trabaja el espíritu, el Enquisi de Nganga. Si usted hace una patipemba que no tiene entrada y salida, simplemente el espíritu se va a estancar donde usted está haciendo el trabajo, y esos son los trabajos que dice, yo le hice el trabajo y no se ve nada. Claro, si no salió de ahí el trabajo, si usted no es un vidente, entonces no podrá captar si realmente esos espíritus están trabajando o no. Simplemente usted lo va a hacer por intuición y va a hacerlo y simplemente eso lo va a hacer. Pero no se va a dar cuenta si el espíritu salió o no, o si el espíritu está trabajando o no, o qué está pidiendo el espíritu. No solo con chamalongo se pide o se pregunta a una patipemba o signo. Cuando realizamos este tipo de signo de patipemba alante de mamá chola, mamá umbo o alante de lucero, en la invocación de diferentes deidades, cuando jalamos los encutos San Gabilongo con los convenios de tratado Guindabela, San Campeño, Rompecompone, que son, como hemos dicho, sacos de yute que pertenecen a Coguayende y que van guindados y que se trabajan todo el tiempo con ellos guindados, porque mandamos con ellos espíritus que están a 37 pulgadas del suelo y que no ponen los pies en el suelo. Todo eso tenemos que saberlo. Aunque yo se los diga, no es fácil de aprender, no es fácil de entender, no es fácil de comprender todo esto que se está haciendo o se está explicando en la religión. No podemos caer en la mentira. Porque si caemos en la mentira, enseñamos a nuestros ahijados a la mentira. Y entonces es algo que sucede tras generación y tras generación de religiosos. Mentira con otra mentira, mentira con otra mentira. Y cuando llegan
llega al final que no encuentran nada, y entonces son estos religiosos que se ponen a inventar de que cómetelo, cómetelo, y ya el espíritu va para allá corriendo y te va a comer. Nada de eso. Hay a veces que usted va a hacer un trabajo a una persona y tiene que hacer 2 y 3 y 4 trabajos para usted ver bien lo que usted está pidiendo. No de que llama a la enganga, ve acá en Doki, llévatelo. ¿De dónde es eso? ¿Ustedes creen que esto es la lámpara Aladino? ¿O la varita mágica? Esto no es así. Ustedes tienen que entender lo que yo estoy hablando. Porque esto no se lo va a decir nadie. Lucero el Cuyo, Lucero Mundo, Lucero Monte, Lucero Madrugada, Lucero Betodo. Muchos nombres tiene el encuyo y siempre sirve para abrir los caminos de la enganga y de los trabajos que hace el Tata lo hay ahí. Cuando el encuyo tiene una enganga, como este que tiene la enganga tulumana, entonces él puede trabajar independiente como lo estamos haciendo aquí, o junto con la enganga. Pero yo particularmente, a mí me gusta trabajar con los endundos, porque los endundos son los que fortifican a la propia enganga y son espíritus poderosos que están en esos fundamentos. Uno siempre debe aprender de los religiosos que saben. Uno no se puede poner a escuchar a aquel que está hablando bobería o aquel que interpretó el libro de Lidia Cabrera y aquel que salió otro libro copiando todo eso y inventando. Para conocer y para entender un libro hay que conocer la religión, porque si no, usted se enreda, porque muchos libros de Lidia Cabrera hablan de diferentes puntos, hasta de los jobonecos, de los abacuá de Cuba, o de los santeros. Y esto se convierte entonces en un problema que usted va a estar arrastrando y que no sabe realmente qué es lo que está pasando. Siempre abrimos los ojos de las personas. No nos interesa quién lo está haciendo mal o bien. Nosotros aclaramos puntos religiosos con el deseo de engrandecer esta religión, dejando así un legado para los conocimientos y las presentaciones que se hacen delante de los endundos, delante de la enganga, abriendo esa puerta que estuvo cerrada por tanto tiempo. Y como es natural, a quien no le gusta hacer las cosas correctas. Porque si usted hace las cosas incorrectas, tarde o temprano esos espíritus se los van a uriar a usted también, aún siendo en gangas cristianas. Porque usted está robando. Porque usted está haciendo cosas indebidas. Llegando al punto que usted no tendrá más nada que enseñar. Sin embargo, si usted aprende, esto nunca se termina. Y cuando usted inventa, esos conocimientos que usted inventó, te va a pasar igual que cuando te hacen un interrogatorio, que te están grabando lo que tú estás diciendo, y cuando tú vuelves a contar la historia, la contaste diferente. Y volviste a contar otra historia y la encontraste diferente. Pero no te dedicas a contar la historia tal como es, porque la cambiaste, porque inventaste. Y no tienes esa mente prodigia de poder hacer el cuento igual que como usted lo hizo la primera vez. Y después tú le dices, el ahijado te dice, no, pero usted me dijo esto, padrino. No, yo no le he dicho eso a usted, yo le dije esto y esto, y esto, y esto es un cuento. Le dicen el cuento de la buena pipa. Siempre tienen un cuento diferente. Hay que aprender lo lógico, lo que es la religión.
sin cuentos, sin fantasía. Esta religión tiene gran belleza y muchos religiosos que no son cubanos quieren esta religión, sobre todo los mexicanos que son gran creyentes, más creyentes que los venezolanos, más creyentes que muchos países, pero los engañan. ¿Cuántos mexicanos me escriben a mí constantemente explicándome y pidiéndome que lo ayude? Algunos ayudo, otros no los puedo ayudar a todos. Pero son personas creyentes y eso hay que respetarlo. Son más creyentes que los venezolanos. Los venezolanos no todos, no podemos catalogar a todos por igual, ni mexicanos, ni venezolanos, ni hondureños, ni salvadoreños, ni colombianos. Muchos creen la religión y mantienen la religión porque se sienten protegidos con la religión. Otras personas nada más quieren la religión para protección. Es igual que cuando usted está haciendo un trabajo para el amor, que lo presentamos de esta manera. Existen muchas maneras, sí. Usted va a un brujo por ahí, entonces usted lo va a encontrar en un vasito, en cualquier cosita, en un pomito. Va a echar mierda abeja y melá y va a raspar palitos y va a eso. Pero cuando usted llega al palo mayombe, los trabajos son más fuertes, son diferentes, con otra noción, con otra vista, a la vista de las personas. Por eso que nosotros no tenemos ningún temor en enseñar los trabajos. Nosotros le enseñamos los trabajos a todas las personas. Ahora yo voy a hacer un trabajo, yo no quiero que la persona venga solo aquí. Le digo, ven con 2 personas más de acompañante. ¿Quién ha dicho que los trabajos para los mayombe no se pueden ver? Y se lo explico y se lo hago y le digo, esto es así por esto y esto y esto y esto. Y esto es así y por eso ponemos los huevos de esta manera y los amarramos de esta manera. Para hacer una obra a mamachola. Y le explicamos los espíritus y las cosas para que esa persona vaya conforme. No estos religiosos que vienen ahora y echan un poco de miel de abeja y echan un palo rayado en a mí y un poco de vencedor y ya le entregan la obra y eso es todo. Si los trabajos del amor casi nunca se dan, no tienen garantía, pero hay personas que lo hacen y lo quieren hacer, porque a veces surten efectos, a veces surten efectos más demorados, pero siempre existe y surten un poco más de efectos, otros sí, otros no. Por eso que muchos religiosos se dedican a hacer amarre, porque eso es lo que vienen las personas a buscar, sobre todo los individuos. Yo nunca había visto tanto hombre haciendo amarre a las mujeres, tú. Oye, cuando una mujer no me quiere, que se vaya. Yo no le caigo atrás a ninguna mujer. Y cuando se pelea conmigo, no le pregunto ni por qué se peleó. ¿Te quieres pelear? Estamos peleados ya. Tú por tu lado, yo por el mío. Ya. Eso de por qué te peleaste, si yo te lo doy todo, si yo te mantengo y que yo esto, no, por eso es que te pasa eso, porque tú se lo das todo. No se lo des todo, no digas siempre que sí, dile a veces que no. Porque entonces se cansa de ti también, porque ella conoció el hombre ese y entonces ella te ha ido doblegando de tal manera que tú haces todo lo que dice ella. No te quiere, fuera, dale fuera. Tú sabes cuántas hay, como 25,000 mujeres para cada hombre. Y la mujer igual, 100,000 hombres para cada mujer. Oye, busca a otra persona que vea los dones tuyos. Como mujer, como hombre, que te valore.
de que te quiera. No te quiere nada más que para tumbarte. Yo le doy fuera. Yo no quiero una mujer que me esté arañando, como dicen en Cuba. Y como dicen los dominicanos, chapeando. No, yo quiero una mujer que me quiera. Si no me quiere, que fuera. Yo busco otra. Alguien me tiene que querer a mí. Yo no tengo problema con las mujeres, gracias a Dios. Estoy haciendo yo amarre a nadie, ni yo no lo hago ni para la gente. No, porque él, que duró conmigo 6 meses. Bueno, sí, duró 6 meses porque no quiere relaciones. Los hombres no quieren relaciones, de que se tengan que casar ni nada de eso. Los hombres están así, igual que las mujeres. Cuando ve que se está poniendo la relación muy acarandosa, muy sabrosa, muy amorosa, se pelean. Porque tienen terror a tener que mantener un hijo, a tener que mantener una casa, a tener que trabajar para la familia. No son como los hombres de antes que la mujer se quedaba en la casa y ellos iban a trabajar y ellos lo traían todo. Ahora los hombres están diferentes y las mujeres igual. La mujer quiere estar con el individuo, pero cuando ve que hay que está muy amoroso, se pelean por gusto. No se casan las personas y en menos de un año ya están ya separados. Eso significa de que las cosas no están augurándose bien y que el concepto religioso o el concepto del amor o el concepto de esto, todo esto ha cambiado. Hasta las parejas son poco duraderas. Son contadas las parejas que duran 30, 40 o 50 años hasta que se muere la persona. ¿Se juraron amor? Sí, se juraron amor, pero de eso se olvida. Pues vamos al tema este. Saben que la firma de Sarabanda, esta es la única firma que lleva esos ojos biocos que está mirando. No se lo pueden poner a otras patipén bajo signo, no se lo pueden poner. Es solo la firma de Sarabanda, la patipemba de Sarabanda. Cuando trabajamos la religión, siempre es conflictiva. Con el padrino que nos rayó, cuando ve que la persona, que ese ahijado que rayó tiene éxito, o si consulta bien a las personas, o el padrino cierra al ahijado para que no tenga prosperidad, entonces no lo enseña, siempre está ocupado, siempre tiene que hacer un trabajo, siempre está diciendo que tiene que hacer esto, que tiene que hacer lo otro, cuando usted lo va a ir a ver y que no venga, que lo deje para otro día. Y entonces el hijado se va desencantando de la religión. Y así está pasando. Un ensala maleco para todos los tatas, tataditas, allá y en aquello, que se ampiampungo, que en todos los días me agüe, que agüe son agüe y que mañana son mañana. Camina chola, camina linda. Camina chola, camina linda. Escucha mi cuento, angulero. Camina chola, camina. Camina chola, camina linda. Camina chola, camina linda. Yo voy a lo mundo, piango, piango. Camina chola, camina. Camina chola, camina linda. Camina chola, camina linda. Escucha mi ganga, gangulero. Camina chola, camina. Camina chola, camina linda. Camina chola, camina linda. Ya va paso a paso caminando, camina chola, camina, y camina chola, ten, ten, ten.
Son las horas, camina chola, ten, 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 va con mi maña, camina chola, ten, ten, ten.